presupuesto para seguir conservando sus tradiciones, en un programa de seguridad social que costaba al país 10 millones y no les dieron absolutamente nada. Entonces están haciendo gestiones a ver si podemos lograr rescatar que se mantengan vivas las tradiciones de nuestro país, y esta es una de las más importantes en el mundo, los voladores de papá. No quería conversar con ustedes, aparte que me alegra que el PAN se vaya a sumar al punto de acuerdo que vamos a presentar sobre el Mondays Gay, no solo para el juicio político contra consejeros. Ellos no están de acuerdo en esa parte de promover el juicio político. Nosotros ya lo presentamos, vamos a ampliarlo, porque me parece importante que el pueblo de México conozca y sepa por qué vamos a iniciarlo, porque están violando la Constitución, porque los consejeros del IFE han abandonado el principio de imparcialidad y porque se han situado en un mero apéndice del PRI. Hoy que tienen esta reunión en donde analizarán un dictamen que quizás sea el más absurdo, el más kafkiano, el más insólito de muchos que han presentado, porque intentan sancionar al movimiento progresista y hacer ver que Andrés Manuel López Obrador gastó más en las elecciones pasadas, lo que resulta, repito, no solo kafkiano, es el mundo al revés. Es decir, que Andrés Manuel gastó más que aquel candidato que disponía de una flotilla imperial. O sea, gastó más un hombre, un ciudadano que viajaba por aviones de línea comercial, que estaba en las antesalas y que nunca usó un avión privado. Gastó más el candidato de las izquierdas que quien disponía de una flotilla de helicópteros, aviones privados, Boeing, Airlines, de distintas marcas y capacidades. Es absurdo que se piense que gastó más Andrés Manuel López Obrador, que no repartió una sola despensa, que no repartió un solo promocional, una sola playera, una sola tarjeta telefónica, que aquellos que inundaron al país de promocionales, de tarjetas telefónicas, de tarjetas de Monex, de playeras, de múltiples artículos que a lo largo del país se entregaron. Ahora resulta que aquel hombre que caminaba por las calles gastó más que aquellos que inundaron al país con espectaculares, con bardas, con camiones, autobuses, vehículos de propaganda del PRI. Por eso nos parece no solo absurdo, sino ridícula esta pretensión del IFE. Solicitamos al IFE formalmente, aunque a veces creemos que es inútil, que suspenda la sesión, que analice bien, porque el descrédito para este órgano electoral va a ser tal que va a ser imposible sostenerlo. Este IFE, el Consejo General, es de los más mediocres que yo haya conocido, junto con el anterior. Deberían renunciar todos por vergüenza, una actitud ética, porque no son confiables para organizar elecciones. Deberían organizar subastas y que el tope de campaña sea el inicio de la puja, quién da más por la presidencia, por la gobernatura, y ellos ser un consejo de aval
para que la subasta se entregue al que pague más. De hecho, ese es el riesgo, ese es el peligro, eso es lo que ahora estamos padeciendo. Nosotros presentaremos el punto de acuerdo, el PAN estará de acuerdo, pero esperamos que realmente pueda someterse a juicio político a los consejeros electorales por desviación de los principios rectores del proceso, por la actitud tendenciosa y perversa en contra de Andrés Manuel López Obrador y contra el movimiento. Por esa razón, nosotros vamos a continuar. También plantearemos una investigación más profunda en el caso Cassés. Por más que se justifiquen los ministros de la Corte, también sostenemos que cometieron un error. Por más que intenten limpiarse la cara, hoy están padeciendo un grave problema de desprestigio social. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Si tienen alguna pregunta, yo estoy a sus órdenes. Buenos días, yo quiero preguntarles Ricardo, un par de cosas. En el caso de los pobladores de Papantla, yo quisiera que ellos platicaran un poco y muy brevemente cuál es su situación, cuál es su problemática, Diego. Y cuál es su petición directa al gobierno de Peña Nieto, que él dijo que iba a apoyar ahora sí la cultura y las tradiciones del país, pero no se ha visto. Esa es una. Y en el caso de lo de el Monex Gate, Ricardo, entendemos que estaba en la sesión del IFE la petición de diferir y que la mayoría de los consejeros estaban de acuerdo en diferir una semana más esta decisión para tomar un análisis más completo, más específico, sobre todo por las críticas contra los consejeros. Ahí, ¿qué saben ustedes y cuál es la postura en este caso? Y si me das un comentario último sobre lo que analiza la Corte en cuanto al ESME. Primero vamos a darle la palabra a Diego. Diego Castaño Hernández. Bien, nuestra petición como danzantes y voladores de la Unión de Papantla, de la Unión de Voladores de Papantla, Veracruz, nos encontramos en estos lugares para reclamar todos aquellos deberes y derechos como ciudadanos, pero más que nada como cultura, tradición, que se ha mantenido por muchos siglos. A pesar de la declaratoria que actualmente tenemos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a partir del 2009, a la fecha no vemos ningún beneficio. De ahí que carecemos de vivienda digna. El espacio donde nos reunimos los danzantes, de más de un centenar, está en pésimas condiciones, está a punto de derrumbarse. Las administraciones anteriores nos han prometido mejoras en este sentido, pero a la fecha no hemos tenido ningún beneficio. Por lo tanto, dado a todas estas peticiones que ya nos han cansado, hoy nos vimos en la necesidad de estar aquí con ustedes para hacerlo de manera pública y que el actual administrador federal tenga ese conocimiento de quienes estamos conservando esta ceremonia y esta tradición, a ver si de esta manera podamos lograr algún beneficio y que nuestras futuras descendencias también sigan conservando y manteniendo esas tradiciones de nuestros ancestros los totonacas. Gracias. Bueno, nosotros creemos que no resuelve nada el diferimiento. El que una semana después se vote, como lo han hecho en bloque por consigna, pues no pasa nada. Lo que nosotros sostenemos y creemos es que actúen con responsabilidad. No multaron al PRI, a pesar de las evidencias por el voto de quien se había recusado. Pues obviamente hay responsabilidad política, responsabilidad ética, y tratan de desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador colocándolo como el que gastó más. No les va a resultar
porque Andrés Manuel, que me parece un error político tratar de desprestigiarlo, tratar de acusarlo o señalarlo. Andrés Manuel ha expresado ya contundentemente lo que se gastó con informes, además estaba fiscalizado y disponía solo del 50% que los partidos habían decidido entregar. Yo creo que el IFE, se los digo con toda seriedad, se ha convertido en una fábrica también de montaje. Este es como un montaje contable. Se fue García Luna con las tácticas del montaje en el caso Cassés y se quedó el IFE ahora con esas tácticas de montaje contable, porque eso es lo que están tratando de hacer: montaje contable contra Andrés Manuel López Obrador. Es decir, le suman todas las campañas del país y en cambio al PRI se las prorratean. Fíjense una cosa nada más, el evento de cierre de campaña en la Plaza de los Mártires en Toluca, que fue de 150,000 gentes, al PRI lo reporta con un gasto de 17,000 pesos. Es decir, que hubiera costado más caro el Salón del Pontevedra, del hotel modesto de 2 estrellas, que el acto. Bueno, el Estadio Azteca, ustedes recordarán el Estadio Azteca, les costó al PRI 30,000 pesos. La renta, la música, los contingentes, los aviones, los camiones, todo le costó 30,000 pesos. Entonces, el IFE se ha convertido en el sustituto digno de García Luna y ha convertido al Instituto Electoral en el Instituto de Montaje Contable contra Andrés Manuel. Entonces, por eso el que lo difieran no sirve, o sea, no le resuelve ningún problema. El que lo difiera. Miren, el dictamen sobre la multa, que me parece muy importante, a Andrés Manuel, cuando uno ve estos dictámenes como el de la Unidad de Fiscalización del IFE sobre los gastos de las campañas presidenciales del año pasado, no queda más darle la razón a quienes afirman que si los padres del surrealismo vivieran en México serían cronistas deportivos, porque se dedicarían simplemente a descubrir y a describir el deporte que más se practica en las instituciones políticas de este país: la simulación, el engaño y los montajes. Por eso les digo que ahora resulta que el que más gastó fue el candidato que menos publicidad tuvo en la campaña y en los medios de comunicación. El que se movió a través del transporte público más económico fue el que más gastó. Y el dictamen de la Unidad de Fiscalización es un fiasco. Contabiliza millones de pesos cuando se gastaron centavos y reparte centavos cuando se gastaron millones de dólares. Utiliza una doble metodología y una doble contabilidad para medir los mismos eventos y actos de campaña. Por eso les digo solo los dos ejemplos. El ejemplo del cierre de campaña del PRI en el Estadio Azteca costó 35,000 pesos. O sea, ¿quién puede creer eso? ¿Ustedes creen que un evento, la renta del Estadio Azteca costará 35,000 pesos? El acarreo o la movilización les costó 35,000 pesos. Hay crónicas donde había miles de autobuses afuera, les costó 35,000 pesos todo. Y el otro, que fue la Unidad de Fiscalización, informa que el costo total
de estos eventos se reportan, ¿qué les diré? En el caso del Estado de México, en Toluca, 20,000 pesos. O sea, es una simulación, pues. El uso de tarjetas Monex, que es impune. Hay una barbaridad. Yo creo que se están equivocando en el IFE y se está equivocando el gobierno, porque está despertando de nueva cuenta a la oposición. Son muy torpes, porque no podemos aceptar, no vamos a quedarnos callados con esta estrategia perversa de liquidarnos y de hincarnos o arrodillarnos. Creo que deberían renunciar los consejeros del IFE. El PAN se suma al punto de acuerdo que vamos a presentar, pero dice que quiere hacer comparecer a los consejeros del IFE ante la Cámara de Diputados. Y yo les digo que es inútil, no tienen remedio. Lo que hay que buscar es mexicanos, que sean hombres de Estado, que defiendan los principios rectores y no que simplemente sean hombres de partido como son los actuales consejeros del IFE con sus muy marcadas excepciones. Es un tema que no había necesidad, pues es lo que yo, como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad cuando estamos construyendo una alternativa política tranquila, sensata. ¿Qué necesidad hay de despertar al tigre, al gigante dormido, que se indigna, que por más que queramos trabajar dentro del cauce institucional, nos obligan a actuar por dignidad, repudiando este tipo de prácticas que nadie cree, que nadie comparte y que es un error político que va a costarles mucho en la gobernabilidad? Por eso nosotros el día 5 de febrero, los diputados federales, los que coincidimos con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero nos vamos a reunir con él a raíz de todo esto que está pasando. No había habido ninguna reunión, ahora nos están ayudando a convocarnos de nuevo. Estos errores del IFE, estos errores del Monesgate nos están ayudando a volver a concentrarnos y a convocarnos. Esto es lo que ha hecho los operadores torpes del PRI del gobierno con este tipo de sanciones y de dictámenes. Vamos a reunir el 5 de febrero aquí en la Ciudad de México con Andrés Manuel y ya vamos a fijar una línea muy clara de defensa del petróleo, de defensa de la economía, de rechazar los impuestos, pero además de pedir la limpieza en el Poder Judicial, de pedir hombres limpios, dignos, imparciales, honestos en los órganos de justicia que están ausentes de ellos. A lo del ESME, yo me gustaría que se protegiera al ESME, pero como actúan como pandilla en la corte, pues es una llamada, les llaman y cambian de votos, ya lo vimos, cambian de opinión. Ojalá y resolvieran el amparo en favor del ESME. No es justo lo que ha pasado con estos trabajadores que han luchado, que han sufrido y que fueron injustamente privados de su trabajo. Nosotros estamos con ellos, pero frente a la putrefacción del Poder Judicial, yo en lo personal tengo muy pocas esperanzas. Hay excepciones muy marcadas en la Corte y la mayoría recibe consignas del poder, de la oligarquía y del PRI. Buenas tardes. Preguntarle nuevamente al señor Castaño, ¿cuál sería el monto que están solicitando del presupuesto? ¿Cuántas personas se verían beneficiadas con esto en el país? O no sé si sea nada más en algunas partes de México. Y a usted, diputado, preguntarle cómo será el seguimiento que va a dar a esta solicitud de los voladores y que no quede solamente en el aire. Gracias.
Sí, muchas gracias. Se está solicitando un monto de 10 millones de pesos para beneficiar a miles de los totonacas, personas de la tercera edad, edad media y los pequeños, dado a que de diferentes edades seguimos conservando esta ceremonia. Por lo tanto, repartido vivienda digna, seguro de vida, que no se cuenta a pesar de la promesa hecha algunos años atrás, becas, 2 unidades móviles también, y la reparación de la estructura donde nos reunimos semanalmente, más de un centenar de integrantes voladores. Le vamos a dar seguimiento a este tema en Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, porque cuando ya se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados, nosotros creemos que todos, por eso se va a presentar un punto de acuerdo aquí, para apoyarlos y para que todos los partidos se comprometan. Es una cantidad mínima, digo, en relación a la corrupción que hay, para conservar estas tradiciones. Y a este grupo lo ha estado acompañando desde hace muchos años el licenciado del Río Virgen, José Manuel del Río, que es originario de Papantla, y que ahora los ha acompañado porque considera que es justo la petición y justo su reclamo y su demanda. Pues se encierra en 10 millones para el lugar donde rehabilitar, el lugar donde se reúnen, donde vuelan, donde practican. Son un centenario, son como 100 los que siguen la tradición, de padres a hijos, abuelos, y tener mínimas condiciones de vivienda digna en esa zona. Eso es lo que vamos a plantear directamente a Hacienda, primer punto de acuerdo, para que se pueda incorporar a los gastos extraordinarios y de los ahorros o recortes, poder lograr esta cantidad mínima frente a un presupuesto tan amplio. Diputado, yo nada más quería preguntarle, en torno al anuncio del presidente Barack Obama de la reforma migratoria, ¿qué puntos para usted serían torales en esta reforma, respetando obviamente esta soberanía, ¿no? Bueno, a mí me parece que el anuncio en sí es positivo. Son de los temas que no podemos cuestionar, en el que todos tenemos que compartir. El hecho de que se pretenda documentar o entregar documentos de la estancia de 11 millones de compatriotas habla bien para darle seguridad laboral, social a estos compatriotas. Sin embargo, México sufre otra sangría, porque el solo anuncio de la legalización, regularización o amnistía, como muchos la conocen en Estados Unidos, ese simple anuncio de documentar 11 millones va a volver a generar otra masiva huida de nuestro país, de muchos mexicanos que no tienen alternativa en su propia patria. Muchos mexicanos que con el anuncio ya están buscando boletos o camiones o aventones para irse a radicar a los Estados Unidos, buscar un empleo que le es negado en su tierra. Ese anuncio va a generar un problema serio en México, también allá, pero es lamentable que aplaudamos estas medidas, es lamentable, aunque son convenientes, y no ver en México que se esté generando empleo, no ver en México que se trate de repatriar a los compañeros y a los capitales, no ver en México una política social, no ver en México justicia. Por eso se están yendo muchos mexicanos a radicar al extranjero, y ahora con este anuncio vamos a ver esta fuga masiva de compatriotas a distintas partes de Estados Unidos. Muchas gracias.